Hola, soy Ezequiel y este video funciona como continuación a lo que es la clase de teorema maestro y análisis de eficiencia, ¿sí? Este video, digamos, está apuntado directamente a las personas que han estado atentas durante la clase teórica y ven el video anterior y dicen, exijo que me den algo nuevo, ¿sí? Esto es todo repaso, esto ya lo vimos con Martín, Martín lo explicó muy bien. Exijo que me den nuevo contenido. Y yo digo, aquí viene, ¿sí? Estos son los ejemplos que vamos a ver en la clase práctica para de repente extender un poco el conocimiento que tenemos de la clase teórica, ¿sí? Y con suerte afianzarlo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo que no hemos visto hasta el momento en la materia, ¿sí? Y les voy a presentar, en este caso, este algoritmo que se llama Stush-Sort, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del algoritmo de Stush-Sort? Es ordenar, ¿sí? Ordenar un arreglo, ¿sí? El Stush-Sort va a recibir un puntero a un arreglo, ¿sí? Que tiene un inicio y un fin, y el objetivo de Stush-Sort va a ser ordenar ese arreglo, ¿sí? Conocemos otros algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Merge Sort, Quick Sort, algoritmo de selección. En este caso, este es un algoritmo diferente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. Tenemos que lo primero que hace es comparar el primer elemento y el último elemento del arreglo, ¿sí? La idea es que si estos elementos están en un orden incorrecto, hace el intercambio entre estos elementos, ¿sí? Una vez que hizo eso, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a fijar si la cantidad de elementos en el arreglo es mayor a 2. Porque si la cantidad de elementos es 2, al haber hecho el swap correspondiente si fuera necesario, esos dos elementos quedarían ordenados. Por lo tanto, todo este código no haría falta, ¿sí? Entonces, si la cantidad de elementos es 2 o menos, no entra en este código. En cambio, si la cantidad de elementos es 3 o más, va a entrar en este código y ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Va a buscar cuántos elementos son un tercio del arreglo, ¿sí? Entonces, resta fin a inicio, le suma 1 y lo divide por 3, ¿sí? Entonces la cantidad de elementos en T va a quedar la cantidad de elementos que corresponden a un tercio del arreglo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a llamar StushSort con 2 tercios del vector. Va a ser desde la posición inicial hasta el fin menos t. Es decir, con fin menos t está dejando fuera de la llamada recursiva el último tercio del vector. Por lo tanto, está dejando en la llamada recursiva los primeros 2 tercios del vector. En la segunda llamada recursiva está haciendo lo propio con los últimos 2 tercios del vector. Y en la última llamada recursiva nuevamente trata de ordenar los primeros 2 tercios del vector, ¿sí? Entonces aquí es donde yo primero les voy a mostrar en forma visual qué es lo que está significando esto, ¿sí? Primero está tratando de ordenar los primeros 2 tercios del vector, ¿sí? Estos primeros 2 tercios marcados en rojo, luego los últimos 2 tercios y por último los primeros 2 tercios nuevamente. Entonces es momento de hablar por qué este algoritmo se llama Stush-Sort, ¿sí? Stush se reconoce como una palabra que viene de la serie Los Tres Chiflados, donde uno de los sketches más conocidos que tenían era estos tres chiflados golpeándose con un martillo del uno al otro, ¿sí? Arruinando lo que el otro chiflado hizo, golpeando el siguiente y pisando entre sí, ¿sí? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque primero ordenan los primeros 2 tercios del vector, pero luego, al ordenar los últimos 2 tercios, este tercio entre medio necesariamente está quedando desordenado por culpa del segundo llamado recursivo. Por lo tanto, es necesario un tercer llamado recursivo para volver a ordenar los primeros 2 tercios del vector, ¿sí? Entonces, esta es una forma bastante chiflada de ordenar un vector, pero estamos en este ejemplo aquí para ver un poco cómo pensamos cuánto está tardando este algoritmo, ¿sí? En principio, yo no tengo idea, digamos, si uno no tuviese las herramientas que hemos visto en el video anterior, nos petrificamos aquí y decimos, no tengo idea de cuánto está tardando este
algoritmo. Entonces vamos a empezar a analizar con la ayuda del teorema del maestro en la función de recurrencia eh, cuál es la complejidad de este algoritmo. Tenemos, spoiler, por un lado que A es 3, ¿sí? En todos los casos se están haciendo 3 llamadas recursivas, ¿sí? Por lo tanto, A, cantidad de llamadas recursivas que se realizan, es 3, ¿sí? Luego tenemos que C es 0, ¿sí? El costo de dividir y juntar es constante, ¿sí? Tenemos el if, tenemos unas operaciones aquí, tenemos el if con el swap, pero en todos casos esas operaciones son constantes, ¿sí? Entonces, la pregunta, lo que nos estaría faltando es ¿cuánto vale b? Entonces, la idea con esta ecuación de recurrencia es representar las cosas por un lado que ya sabemos y en última instancia ver cuánto vale b, ¿sí? Entonces tenemos que la cantidad de llamadas recursivas, el valor de a es 3 y ya reemplazamos aquí el valor de c o de n a la c, que n a la c siendo c 0 es o de 1, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver en cada uno de los 3 casos de la llamada recursiva es que el tamaño de los datos está siendo 2/3 el tamaño de n, ¿sí? Tenemos en este caso los primeros 2/3, en el segundo caso los últimos 2/3 y en el tercer caso los primeros 2/3. Pero en todos los casos el tamaño de los datos que están pasando a la función recursiva es 2/3 de n, ¿sí? Entonces, si en este paréntesis deberíamos tener n sobre b y tenemos 2/3 de n, ¿cuánto vale b? ¿Sí? Tenemos que hacer un pequeño despeje para ver que b vale 3/2. ¿Sí? Entonces hemos encontrado los valores de a, b y c. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Directamente nos vamos al print screen del teorema del maestro, ¿sí? Y nos fijamos, bueno, logaritmo en base b de a, ¿sí? Nuestra calculadora nos dice que esto vale 2,7095 y de nuevo c es 0, entonces estamos en este último caso, donde el logaritmo en base b de a es mayor al valor de c. El teorema maestro nos propone la solución que nos dice que la solución es O de n elevado a ese valor de logaritmo en base b de a, ¿sí? Esto es O de n elevado a la 2,7, ¿sí? ¿Qué significa esto? Este algoritmo es peor que O de n cuadrado, ¿sí? Al elevar n a la 2,7 estamos haciendo un algoritmo que es menos eficiente, es decir, es peor que O de n cuadrado, ¿sí? Es peor que bubble sort, es peor que selección, es peor que inserción, ¿sí? Y eso es algo impactante. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este caso donde decimos, bueno, nos han dado una herramienta y vamos a usar esa herramienta, este martillo que nos ha dado el teorema del maestro, para resolver todos los problemas que nos vayamos a encontrar, ¿sí? Tenemos la función recursiva que hemos visto en el caso inicial, sabemos que tarda O de n por intuición, pero obstinadamente podemos decir, vamos a tratar de utilizar el teorema del maestro para resolver la complejidad temporal de este algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos que esta es la forma que tiene la ecuación de recurrencia de este algoritmo, ¿sí? Tenemos que tdn es llamar una vez a tdn-1, ¿sí? Y esto tardando adicionalmente O de 1, ¿sí? Ahora comparamos con cómo se ve la forma general de la ecuación de recurrencia para utilizarlo en el teorema del maestro y vemos que hay algo que no concuerda, ¿sí? Este t de n-1 debería verse como t de n sobre b, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que n sobre b sea igual a n-1? ¿Sí? Y esto es algo que Martín ya dio el spoiler en la teórica y es que esto no se puede, ¿sí? No se puede igualar n sobre b a n-1. Tenemos que buscar otra manera de encontrar la complejidad algorítmica de este algoritmo, ¿sí? Y para eso, y de nuevo repitiendo con la teórica, pero estamos tratando de darles más de un punto de vista
de cada una de estas cosas, quizás son temas un poco menos palpables, entonces por lo tanto tratamos de que se lleven más de un punto de vista en la resolución de estos problemas, ¿sí? Entonces tenemos que, esta es la ecuación de recurrencia que teníamos disponible para este ejercicio, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en este segundo factor es desglosar este t de n-1 en qué sucedería cuando hacemos llamar recursivo, ¿sí? Llamamos con n-1 la función y va a ser algo que tiene o de 1 en complejidad y también va a llamar recursivamente a n-2 y luego va a ser 1 en complejidad y va a llamar recursivamente lo que de n-3, ¿sí? Es decir, ya hizo 3 operaciones constantes y llamó recursivamente con n-3. A lo largo del tiempo, ¿sí? Se van a hacer varias llamadas recursivas hasta que esto ya tenga un orden de complejidad de n-1, ¿sí? Ya se han hecho n-1 llamadas recursivas y se va a hacer una última llamada con t de n menos n-1, es decir, t de 1. Y si nos fijamos, el caso base es si hay un solo elemento, o en este caso si i vale 0. Y ese caso base se puede resolver en o de 1. Entonces, t de n-1 más 1 queda n, es decir, o de n es este algoritmo, lo cual coincide con nuestra visión anterior de, digamos, a ojo, tratar de calcularle la complejidad temporal de este pequeño algoritmo, ¿sí? Y con eso hemos visto la parte de la clase práctica de lo que es teorema maestro y análisis de eficiencia. Nos vemos en el próximo video.